what's left is right. Chasing stars and holding you. Aleluya. Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico de todos los días miércoles que tenemos con ustedes. Es una bendición, de verdad, contar con su presencia, contar con su sintonía. Sé que hay personas que son fieles a la sintonía de esto y principalmente fieles al aprendizaje personal que debemos todos los hijos de Dios tener. Les saluda el pastor Mario Belardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel acá en Richmond, California, y como siempre súper bien acompañado de mi amada esposa Luis de Chávez. Bienvenidos a este estudio bíblico. Esperamos que podamos aprender juntos la palabra del Señor. Es una bendición, mis queridos hermanos. Bienvenidos seamos todos. Y de verdad que es un gozo, ¿verdad? Es un gozo pensar que estamos unidos a través de este medio, a través de esta red social. Y esperamos en el Señor que podamos contar con su sintonía por todo el programa. Le invitamos por favor también que pueda compartir este programa para que otras personas puedan escuchar, tengan la oportunidad de saber lo que Dios tiene a través de este medio. Así es que bienvenidos seamos todos y vamos a arrancar, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias al Señor como debe de hacerse. Amén. Comenzando con la oración. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la vida que nos das y por todo lo que tú haces, Padre bendito. No tenemos cómo pagar, cómo siquiera pensar que podemos pagar todo lo que tú haces. Bendice nuestra vida, Señor, y permite, Dios, que podamos honrarte con todo lo que vamos a hacer. Eres nuestro Rey, nuestro Señor. Oro por la vida de todos aquellos que puedan sintonizarnos, Señor, y que podamos juntos, Señor, aprender y crecer más en el conocimiento de tu palabra. También, Señor, oro por Israel, por la paz en Jerusalén, Señor, por todo lo tremendo que está pasando, no solamente porque es tu pueblo, Señor, yo sé que tú te vas a manifestar y tú vas a cuidar por completo tu pueblo, Señor, pero las consecuencias que se están dando a nivel local y mundial son tremendas, Padre. Nosotros confiamos en tu venida, te estamos esperando, Señor, pero te suplicamos, Padre, que guardes a Israel. Guardes también la vida de todo el pueblo inocente de Palestina, Señor, y que tu Santo Espíritu nos guarde, nos bendiga, Señor, y nos dé la sabiduría para poder entender los tiempos. Mientras tanto, Dios, aquí te esperamos, contentos y haciendo la obra que tú nos has mandado. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, recordándoles también que primero meditamos el proverbio y luego estamos estudiando la carta a los Efesios. Perdón, estamos estudiando la carta a los Filipenses. Corrección. Correcto, a los Filipenses. Sí, es que acabamos de terminar el estudio a los Efesios. Tremenda bendición. Y esta no es menos. Mire, la anterior era pura doctrina, 3 capítulos tremendos de doctrina. Amén. Y los otros 3, pues, enseñándonos cómo aplicar la vida cristiana, 6 capítulos en total, pero ahora es una experiencia un tanto diferente, porque si bien es cierto, aprendemos un poquito de doctrina, pero principalmente aprendemos cómo vivir en este mundo conflictivo lleno de gozo y esperanza en el Señor. Así es, gozo, esperanza, gratitud, amor y ante todo ánimo. Amén, así es, mis queridos hermanos. Así es que eso es lo que vamos a aprender a partir de, lo estamos viendo a partir del miércoles pasado y hoy estamos siguiendo, recuerden que es un estudio exegético. Pero como le dijo mi esposa, tenemos ahora el proverbio, lo vamos a presentar en su pantalla, por favor póngale mucha atención y le aseguro que con solo la lectura del proverbio, pues el Señor nos enseña mucho. Al final, amén, después de la lectura vamos a compartir 2 o 3 versículos para que usted vea qué cantidad de enseñanza hay en el proverbio, en cada proverbio. Así es que, amados hermanos, ahí estamos. El proverbio del día les dejamos con la lectura del proverbio. El proverbio del día. Proverbio número 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad,
para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo el inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El proverbio del día. Aleluya. Ahí tenemos el proverbio número 1, excelente para comenzar la lectura del proverbio en esta tarde. Bien, nos habla este proverbio 1, como tú dices, es muy buen día y nos habla de los motivos de los proverbios. Muy así importante para poder iniciar y comprender la razón de los proverbios. Correcto, así es. Entonces, fíjense que prácticamente en los primeros 4 versículos nos habla para qué son los proverbios, y luego vamos a verlos así rapidito y luego nos vamos a pasar hasta el 25-26, que es cuando el Señor da una advertencia, una tremenda advertencia que todos deberíamos de meditarlo muy bien. El ignorar la palabra de Dios, el ignorar el llamado de Dios tiene tremendas consecuencias. Entonces vamos a ver, vamos a leer los primeros 3 versículos del proverbio. Nos dice de esta manera, y póngale mucha atención por favor a la lectura, y ahora se los explicamos. Oiga bien. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahí comienza, mire. El para es el propósito, por eso se han dado los proverbios. Y los proverbios son sabiduría, en esencia son sabiduría, mi querido hermano. Y sabiduría los proverbios son para entender sabiduría y doctrina. En otras palabras, saber cómo actuar, ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor y saber cómo actuar. Porque la sabiduría para el pueblo judío, amados hermanos, que es de donde recibimos la Biblia, pues no es el cúmulo de conocimientos, sino que
es cómo desarrolla ese cúmulo de conocimientos en su vida personal. Entonces, cuando dice sabiduría, no solo habla de tener conocimientos en la mente, sino que de saberlos aplicar. Y nuestra vida próspera, nuestra vida resolviendo problemas, nos va a mostrar si nosotros somos sabios o no. Entonces es para tener ese tipo de sabiduría y doctrina. La doctrina es la enseñanza, ¿verdad? Son las reglas de Dios para nosotros, y cuando nosotros las aprendemos, por supuesto, vamos a tener sabiduría. Y luego dice, para conocer razones prudentes. Prudentes, amén. O sea, el por qué, amados, el por qué yo tengo que acoplarme a la palabra de Dios. Hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que dice, yo en mi vida hago lo que quiera, yo en mi vida tomo las decisiones como quiera, y luego tenemos la consecuencia. Entonces, para poder entender las razones de la prudencia. Y después, fíjense, porque pareciera que recibir consejo es fácil, pero no, amados. Para recibir, dar el consejo es una cosa, pero recibir el consejo, eso es casi una ciencia, pues, el saber obtener primero, amén, si es un buen consejo, no, ¿verdad? Ese discernimiento del tipo de consejo que nos están dando, y segundo, el aplicar el buen consejo. Correcto. Imagínense, amado, le pueden dar a usted un buen consejo, pero no sabe cómo aplicarlo, entonces de nada le sirve. Amén. Entonces dice, para recibir el consejo de, oiga esto, prudencia, saber cómo actuar sin tener problemas, ¿verdad? Saber cuándo aquello me va a dar problemas. Justicia, es decir, hacer lo bueno. Y luego dice, juicio. Ese es el juzgar las situaciones, si son malas o buenas, si me va a causar un daño o no. Y después dice, y equidad. Equidad, tanto que se está proclamando y pidiendo equidad, pero la palabra en su infinita misericordia desde los tiempos, porque los proverbios están en el Antiguo Testamento, nos está proclamando equidad. Y luego nos dice en el 4, ¿para qué? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Amén. Sagacidad a los simples. La traducción en la Biblia de simples es tonto, ¿verdad? Entonces, para hacerlos sagaces, para hacerlos más inteligentes, listos, es que se busque el proverbio, ¿verdad? Amén. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Qué difícil es. Qué difícil es que un muchacho sepa cómo comportarse, ¿verdad? Y cómo obtener el balance de todas las cosas que haga. Entonces, el proverbio es riqueza, amados hermanos. Es riqueza para aquel que los quiera asimilar. Y, por ejemplo, el versículo 22 hace una pregunta. Oiga esto. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. O sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a seguir en lo mismo? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esa misma actitud que te ha traído problemas o que no te ha permitido prosperar, adelantar, seguir, subir de nivel, sino que seguimos en las mismas situaciones porque tenemos el mismo sistema de pensamiento? Y entonces el Señor dice, sencillo, dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces, lo que está diciendo, vuélvanse a mí, yo no me voy a volver, ¿verdad? Dios no tiene por qué volverse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que dar nuestro rostro a Dios como objeto de atención. Cuando usted está hablando y las personas están viendo para otro lado, usted sabe que no le están poniendo atención, o por lo menos no toda la atención que necesita. En cambio, cuando usted tiene el rostro enfrente, hay más posibilidades de que usted entienda. Entonces, si usted se vuelve a Dios, dice, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. O sea, te va a entender cuáles son las intenciones de Dios. Pero vea el versículo 24, ¿verdad? Vamos a leer la porción, póngale atención porque esta advertencia es para todos los que oímos el consejo, ¿verdad? Oímos la reprensión de Dios o el llamado de Dios. Oiga lo que dice por 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío
y mi reprensión no quisiste. O sea, el Señor está diciendo, no me hicieron caso, yo les hablé, les di todas las oportunidades para que me atendieran, no lo hicieron, sino que al contrario, te importó muy poco, ¿verdad? Desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. O sea, la manera como yo resuelvo los problemas no te gustó. Entonces, como ya pasó el tiempo, cuando yo te estaba ofreciendo la salida, mire lo que dice el versículo 26, porque el Señor considera que si usted no recibe su consejo, que si usted no oye su palabra, el Señor considera que usted se está riendo de él. Lo escucha hablar y dice, no me importa, y juá, 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 juá. Por eso es que dice en el versículo 26, oiga esto. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. No comerán, comerán del fruto de su camino y serán hastiados hasta sus propios consejos. Amados hermanos, mire, estamos a tiempo, pues. Por ejemplo, lo que pasó allá en México, o sea, solamente estoy poniendo el ejemplo del huracán, cómo se transformó, ¿verdad? Lo esperaban de una magnitud muchísimo más pequeña y en unas horas se convirtió en lo más fuerte que puede ser un huracán. Y ahorita la ciudad está barrida. Yo no estoy hablando del testimonio de la ciudad, yo no sé, ¿verdad? Sino que estoy hablando del hecho natural, que esperaban que fuera más pequeño, pero fue más grande. Entonces el Señor está diciendo, como no escuchaste, oiga esto, como no escuchaste mi palabra, pues entonces va a llegar mi turno de cerrar mis oídos, de reírme de lo que te está pasando y de no hacer caso. En otras palabras, el no escuchar el consejo de Dios, oiga y ponga atención a esto, el no escuchar el consejo de Dios, cualquiera que sea su situación, aunque usted crea que usted está reinando, que usted es lo mejor, pero si Dios le está llamando, Dios le está aconsejando, está escuchando la palabra y usted no está haciendo caso, amados hermanos, eso es desobediencia, eso es rebeldía y eso, mis amados hermanos, trae unas consecuencias. Primero, la calamidad. Segundo, el que Dios cierre sus oídos. No es que no va a saber, ¿cómo no? Él sabe todas las cosas, Él es omnisciente, pero simplemente no va a hacer caso de su llamado. Amén. Y en el 31 y en el 32, pastor, nos da las consecuencias de desviarnos de nuestra ignorancia, de no atender el consejo. Y no sé si ya, como ya estamos 32 y 33, perdón, porque el 31 ya lo leímos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Nos está dando las consecuencias por no caminar en el camino del Señor. Vamos a morir porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, derechos en su propia opinión, pero su final son caminos de muerte. Pero al mismo tiempo les está diciendo, más el que me oyere vivirá confiado, el que me oyere va a estar tranquilo. Entonces, pero como pues sí queremos vivir como a nosotros nos da la gana, pues también nosotros tenemos las consecuencias de eso mismo. Ajá, nos advierte los peligros de la ignorancia, de la necedad que tenemos como carne, como hombre, que queremos estar con un pie en el mundo y con otro pie en Cristo, pero el Señor nos alienta también a que nosotros busquemos cada día de su sabiduría y principalmente de la obediencia de Dios para que podamos tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahí está, amados. Es valioso el proverbio. Amén. Oiga, es increíblemente valioso el proverbio en la vida de cada creyente, pero como siempre es opcional, pues.
O sea, no es opcional para el creyente que quiere ser obediente y quiere recibir la bendición del Señor. Pero para aquel creyente, o no digamos creyente, pero para aquella persona que no quiere hacer su voluntad, que cree que Él es más sabio que Dios, pues entonces, le va a tocar, pues, vivir de los frutos de sus malas decisiones. Amén. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir al estudio de este día, pero antes yo quiero recordarle, por favor, yo quiero contarle los días que nosotros estamos, no solamente al aire, sino que tenemos actividad en nuestra iglesia. Recuerde, nosotros somos del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel en Richmond, California. Y quiero contarle, quiero enseñarle nuestras actividades durante la semana. Y comenzamos la semana... Perdón, tenemos 2 servicios especiales y por eso vamos a comenzar. Amén. Sí, perdón. Sí, porque este próximo viernes los esperamos en el servicio especial de Mujeres de Fe Internacional en el Tabernáculo Richmond, California. Y el tercer viernes de cada mes, Jóvenes en Victoria, un servicio para los jóvenes es cada tercer viernes del mes. Amén. Y nuestros servicios que tenemos durante toda la semana. Comenzamos la semana con ayuno y oración. En el lugar que usted se encuentre, conéctese en sintonía con el Señor en oración. Y los días miércoles, recuerde que tenemos estudio bíblico y aprendamos juntos y escudriñemos la palabra del Señor. Y el día viernes lo esperamos en nuestra iglesia Tabernáculo Richmond, California. ¿A qué horas? A las 7 p.m. Noche de discipulado. Y todos los domingos, el día del Señor, nuestro servicio devocional. ¿A qué horas? A las 6 p.m. en Tabernáculo Richmond, California. Los esperamos. Amén. Es una bendición podernos, pues, tener la posibilidad de comunicarles la palabra del Señor en las diferentes oportunidades que Dios nos ha permitido. Ok, mis queridos hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de este día y recuerde que estamos desarrollando la carta a los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Y ya lo comenzamos el miércoles pasado, el estudio pasado, pero recuerde que es un estudio exegético. Vamos versículo a versículo sacándole la enseñanza a toda la escritura. Así es que vamos a comenzar, amados hermanos, y estamos en el capítulo 1 y comenzamos con los versículos 3 en adelante. Y dice así Amén, la escritura. Gloria al Señor. Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén, que el Señor añada bendición Sí, a Señor. su palabra. Bien, amados hermanos, fíjense que esta porción es preciosa y como vimos en los versículos anteriores, en los versículos de inicio, prácticamente Pablo se presenta como el escritor de la carta y realmente hay muy pocas personas que dudan que Pablo haya escrito la carta. Y menciona también a su colaborador Timoteo, quien en última instancia, cuando Pablo ya pasó a la presencia del Señor, porque fue mandado a decapitar en tiempos de Nerón, Timoteo tomó las riendas, ¿verdad? Y dice que ambos son siervos del Señor Jesucristo y le dirige la carta, dice Pablo, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿verdad? Habla a la congregación, identifica a la congregación y después dice, y con los obispos y diáconos, es decir, saludando a la congregación y a todo su liderazgo, a todos sus ¿verdad? colaboradores. Así es, porque Pablo le interesa mucho el reconocimiento, no tanto porque vayamos a recibir pago al respecto, sino, amados hermanos, que el evangelio no es fácil enfrentarlo. Entonces Pablo sigue diciendo en el versículo 2,
amados, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y hablamos, amados, que la gracia es un don inmerecido y que todo lo que nosotros tenemos es por gracia. Todo lo que le recibimos, todas nuestras capacidades, todos nuestros dones, nuestra familia, todo lo que tenemos es porque a Dios le ha placido darnos. Pastor, pero es que yo me he esforzado. Sí, hermano, pero le aseguro que hay mucha gente que se esfuerza más que usted y no tiene lo que Dios le ha permitido tener a usted. Entonces, el no entender esto resulta en envidiar la riqueza de otros, ¿verdad? Entonces, los cristianos no tenemos por qué envidiarnos porque Dios tiene nuestra propia bendición. Amén. Entonces, gracia y paz, ¿verdad? Sí, recordando que la gracia y la paz solo viene de nuestro Señor Jesucristo, solo viene de Él. A través de Él tenemos paz para con los hombres, paz para con Dios, y esa gracia también, esa gracia inmerecida que nos ha dado, que es la salvación de nuestras almas, y también nos refleja las bendiciones espirituales que nosotros vamos recibiendo, pastor, del Padre día a día. Amén, amén. Y entonces dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. De ahí estamos en paz con Dios. La paz que Dios da es principalmente con Él, y paz con los hermanos que están, con las personas que están en paz con Dios. Y somos agentes pacificadores. ¿Cómo? No es que andamos resolviendo todos los problemas, no nos engañen, no es eso, sino que andamos predicando nosotros el evangelio de la paz. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces Pablo comienza ahora su exhortación. Comenzamos nosotros del versículo 3, hablando de la oración de Pablo y de cómo Pablo en su oración da gracias a Dios. Note que, como dijimos la vez anterior, Pablo estaba súper agradecido por la actitud que tenían todos los hermanos de Filipo, ¿verdad? Por la actitud como lo recibieron, la actitud como recibieron a Pablo, como recibieron la palabra y cómo, a pesar de que Pablo ya no estaba con ellos, cómo la iglesia de Filipos seguía predicando la palabra, seguía sirviendo y seguía atento a su líder que ya no estaba con ellos, ¿verdad? Pero que no perdían contacto. No olvide que estas cartas, ¿verdad? Las Filipenses, Colosenses, son cartas de la prisión. Pablo escribió desde la prisión. Entonces, amados hermanos, él mandaba en su tiempo y les escribía en su carta porque le era importante a Pablo que supiera que él estaba orando por las personas. Entonces, Pablo estaba agradecido, oiga bien, agradecido, pero no solamente con los hermanos. Oiga y ponga atención a esto. Dice, doy gracias a mi Dios siempre y me acuerdo de vosotros. Esa acción de gratitud, pastor, que a pesar de las dificultades, a pesar de lo que él estaba pasando, tenía esa acción de gratitud para con el Padre. Sí, entonces Pablo dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. O sea, amén, cada vez que Pablo iba al Señor, Pablo oraba por los creyentes, porque en uno de sus escritos Pablo dice que además de todos los problemas que se le dan por el evangelio, Dios le ha sumado una carga más, y el preocuparse por todas las iglesias. Entonces, óigame, esa es una carga que no se puede explicar. Amén. ¿Verdad? Porque de repente alguien me podría decir, pues sí, pastor, ¿y a usted qué le importa si el hermano es el que no quiere hacer las cosas bien? Pero no podemos nosotros ser así, no podemos hacer, bueno, es la vida de él, hay que ver lo que él hace. No, porque la Biblia enseña, el Señor nos enseña que Él ha puesto carga en nosotros como si nosotros tuviésemos que dar cuenta por la iglesia. Amén. Pero no se engañe, es usted quien va a dar cuenta por su propio testimonio. Yo voy a dar cuenta por mi labor y usted por su propio testimonio. Amén. Y aquí nos está recordando y con esta acción de gratitud la cercanía que él tenía y la comunicación que él tenía con la iglesia, y también no solo la comunicación, sino que el amor
que él tenía por esta iglesia de Filipos, y me imagino que si él estaba dando esta muestra de gratitud, era recíproco. Claro. Y por eso él no dejaba de llevar, a pesar de sus circunstancias, a pesar de los desafíos que estaba enfrentando en la cárcel, él no dejaba de dar gracias, llevar esa gratitud, amor y mostrar esa relación cercana que tenía con cada uno, con esta iglesia. Amén. Fíjense que entonces Pablo reconoce y va a Dios y agradece no a la iglesia de Filipo, aunque sí había sentimientos de gratitud, ¿verdad? Y de coinonía y de amor entre hermanos. Pero su mayor gratitud es para con Dios, ¿verdad? Porque era Dios quien hacía que las cosas sucedieran. Yo quiero traerles a cuentas una porción, lo vamos a traer en otra pantalla. Dice aquí, oiga bien, no sé, espero que lo alcance a leer. Y esto es Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y luego dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, amén, amados hermanos, quiero que vean que Pablo está consciente de a quién tiene que agradecer y dirige toda su gratitud a Dios, aunque claro, cada uno de nosotros tiene parte, ¿verdad? Pero Pablo está completamente convencido que de Dios viene todo lo que nosotros podemos recibir. Y entonces las gracias primero es hacia Dios. Con amén, las personas tenemos actitudes de gratitud, ¿verdad? Tratamos de alguna manera de tener atenciones con las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Pero sabemos que todo viene de Dios. Amén, toda buena dádiva. Y porque es Dios quien dio a su Hijo para que muriese por nosotros, para poder darnos salvación. Pastor, ¿cómo pagar esa gracia inmerecida, esa salvación tan grande? Es imposible, es imposible. Por mucha gratitud que tengamos, por mucho que querramos compensar, o queramos dar, ¿verdad? Porque algunas personas tratan materialmente de compensar y mostrar gratitud, pero para con Dios no hay nada. O sea, es algo así, miren, hermanos, porque de repente Dios pone el don de compartir, ¿verdad? El don de generosidad en el corazón de las personas. Y entonces si Dios ha puesto en su corazón, lo debe hacer, pero no con la idea de que usted va a compensar lo que Dios hizo por usted, porque no hay manera, porque la vida de nuestros seres queridos, el trabajo, la prosperidad, todo, hasta los problemas vienen de Dios, mi querido amén, hermano, y la salvación, que es el regalo más grande, viene de Dios. ¿Cómo compensar? ¿Cuánto daría usted por la vida de su hijo? Y eso es un regalo que Dios nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que tener eso, el sentido de gratitud que debemos de tener con Dios y las actitudes de gratitud que tenemos que tener con las otras personas. ¿Cómo? Si alguien alguna vez me ayudó, pues entonces yo tengo que estar listo a ayudar, o ayudar a otras personas, en razón que cuando yo tuve necesidad, a mí me ayudaron. Estar atento, ser solícito en ayudar. Ahora, otra cosa que me interesa mucho que nosotros comentemos así un par de minutos es que Pablo estaba orando por una iglesia que, según la carta, no estaba en muchos problemas, ¿verdad? No. Estaba bastante bien. Saludable. Era una iglesia saludable, era una iglesia con corazón humilde y que estaba trabajando. Por ahí aparece que dos hermanitas que estaban molestas, que ambas eran servidoras, tremendas servidoras de Dios, ¿verdad? En el ministerio de Pablo, pero que estaban molestas y que no se habían podido poner de acuerdo. Entonces le exhorta que se pongan de acuerdo, pero de ahí para allá no hay un regaño de Pablo, no hay una corrección de Pablo para la iglesia de Filipo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Pablo también ora por las personas que están bien. Amén. No solo por las personas que están pasando problemas. ¿Por qué, amados? Porque tenemos que orar por aquellos que están bien, para que sigan estando bien, por los que están caminando correctamente, para que lo sigan haciendo. No tenemos que descuidar lo que, ¿cómo se llama?
lo que Dios está haciendo y orar porque Dios siga poniendo en el corazón de las personas que sigan caminando bien. Que sigan caminando y que sigan sirviendo a la obra del Señor, porque es al Señor a quien servimos. El poder muestra ese aprecio en la participación. Y no sé si podemos pasar al siguiente, pastor, para... El siguiente versículo. El siguiente versículo. No, permítame un segundo. Solo quiero decir una cosa más. Y es que, amados hermanos, cuando veamos la actitud de Pablo. Pablo estaba orando por la iglesia de Filipo y estaba agradeciendo, y Pablo hablaba con mucha alegría de lo que estaba pasando en la iglesia de Filipo. Pero si nosotros recordamos, Pablo estaba preso. Pablo no estaba en una condición de abundancia como podría estar alguien, ¿verdad? ¡Hey, qué bueno que te está yendo tan bien como yo! Y por eso sí, quizás tendríamos que pasar al versículo siguiente, por favor. Sí. Para que se entienda bien, vamos a leer del 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, dice. Entonces vea que Pablo, a pesar de que Pablo materialmente o carnalmente no estaba bien, oraba con gozo por ellos, ¿verdad? No oraba como algunas personas podrían orar: Señor, ¿y por qué bendices a fulano? Y mira yo cómo soy yo que te he servido. Pablo no hace eso. Pablo estaba encadenado al cepo y encadenado también a un soldado romano en un lugar Amén. Donde nadie quisiera estar. Explicaba, decía un predicador, ¿verdad? Que mucha gente cuando va a pasear, se averigua cómo son los hoteles. Entonces, pero quizás Pablo tenía que averiguar, bueno, vamos para Filipo, y ahí cómo es la cárcel, ¿verdad? Porque Pablo sabía que tarde o temprano, por predicar la palabra, iba a ir a dar a la cárcel. Pero eso no lo desmotivaba. Oiga bien, eso no le quitaba el gozo a Pablo. Y fíjense que hay un texto, y está en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Yo sé que muchos conocemos esa porción, y oiga lo que dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y oiga, este versículo, el 13, lo conocemos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vea que Pablo, a pesar de todo lo que estaba pasando, y él se gozaba de los hermanos, pero había una razón. Amén. Y todos decimos y recitamos ese versículo, pero lo conflictivo actualmente quizás podríamos tener la época que estaba pasando Pablo, era en la época del Imperio Romano que se estaba estableciendo. Eran épocas similares de mucha guerra, y él sabía que donde fuese iba a pasar dificultad, pero se fortalecía en ese poder de nuestro Señor Jesucristo, con estas hermosas palabras que nosotros las retomamos, y algunas veces no tenemos ni idea de lo que él estaba pasando, pero ese poder, esa fortaleza en Cristo Jesús, y poder decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjense, amados hermanos, que todo eso que estamos hablando y toda la actitud de Pablo para frente a los hermanos, a pesar de que él estaba pasando momentos difíciles, se gozaba y oraba por el bienestar de los demás, solo puede tener un cristiano maduro. Amén. La madurez, un cristiano maduro sabe que debe ser y es un cristiano agradecido. El agradecimiento es parte de las manifestaciones, pastor, y también una verdadera relación personal con Cristo. El tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo, el estar día a día alimentándonos con la palabra de Dios, porque nos dice en Efesios que estudiamos anteriormente, que tenemos que estar fortalecidos
con su poder, que sea el Espíritu Santo el que nos va ayudando día a día a poder seguir caminando esos pasos de Cristo. A veces nosotros tomamos el Filipenses 4:13 para nuestras luchas más grandes, ¿verdad? Amén. Nuestras metas. Pero el apóstol Pablo fue la conclusión de él saber vivir humildemente, saber adaptarse a todo. Dice que por todo y en todo ha sido enseñado. Es decir, que sabía cómo tener, cómo no tener, cómo estar en paz, cómo no estar en paz, estar sufriendo, cómo no estar sufriendo. Y esas situaciones que varían no hacían variar su corazón, porque su corazón estaba en total esperanza para con Dios. Amén. Y nunca dejó de tener esa acción de gratitud para con Dios. ¿Y cómo es posible que se pueda tener esa actitud de gratitud a pesar de que yo estoy pasando momentos difíciles? ¿Verdad? Amados hermanos, es conocer y confiar en Dios. No hay otra tener manera. Una relación personal y una comunión con nuestro Dios. La vida cristiana, mis queridos hermanos, lo enseñamos el viernes pasado. La esencia de la vida cristiana y el progreso de la vida cristiana es que tanto usted confía en Dios. Sencillo. Usted puede llegar a la iglesia y bailar, hasta bailar en las alabanzas y gozarse y llorar, pero cada vez que le viene problemas, usted sale corriendo, usted llora, usted se queja, le echa la culpa a otro y nunca acepta que es Dios quien hace todas las cosas, que de Dios viene todo lo que recibimos. Amén. Amados hermanos, usted nunca va a poder crecer en el Señor. Nunca, oiga bien, nunca, hasta que acepte que Dios es soberano, es omnipotente, es juez sobre toda la tierra y que nada de lo que nos pase está lejos de la mano de Dios. Él permite que sucedan cosas, Él rompe cosas, Él nos quita cosas, nos da cosas. Por eso me gusta mucho lo que dice el pastor general, ¿verdad? Dios nos quita lo bueno Para darnos lo mejor. Para darnos lo mejor. Amén. Y eso es algo muy cierto. Mejor en la opinión de Dios, que es la opinión más certera. Por eso es que Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así Amén. es. Gloria al Señor. Entonces toda la confianza que tenía Pablo venía de confiar, valga la redundancia, de depender y de esperar con plena actitud confiada todas las promesas de Dios. Amén, de esa certeza que él sabía que posiblemente iba a perder su vida. Yo me imagino que él conocía que era el ejército romano, que era toda esa autoridad y estar confiado y tener esa convicción que sí iba a perder la vida, pero que lo esperaba la vida eterna. Correcto, pero fíjense que de esa cárcel, de ese momento en la cárcel, Pablo salió, pero él no sabía. Él sabía que cada vez que entraba en una cárcel era posiblemente la última vez que entrara, pero de esta vez salió. Amén. Pero después no. Y un día él murió en la cárcel. A Pablo no lo mataron afuera. Según la tradición lo decapitaron, ¿verdad? Y él sabía, y por eso es que en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, es la última carta que escribió, y él exhortaba a Timoteo que no se quedara. Pablo no lloraba, si bien es cierto, él decía, todos me han abandonado, pero Pablo decía que no se les tome en cuenta eso. En esta carta, es su segundo viaje, y Pablo, algunas veces, lo que tú decías hace un momento, ese versículo, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Él no iba para Europa, pero se le complicaron las cosas y él tuvo que viajar hasta Europa, y fue donde se expandió el evangelio más allá de las fronteras. El Señor siempre tiene un propósito, y es expandir el evangelio, llegar hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Y entonces confiaba no en que sus propios propósitos se cumplieran, sino que él quería cumplir el propósito de Dios. Y el Espíritu Santo lo movía. Él tenía el proyecto, pero el Espíritu Santo lo cambiaba, porque, amados, se hace la voluntad de Dios. Amén.
¿verdad? Entonces, se recuerda que había, al menos en mi país había un dicho: uno propone y Dios dispone. Yo decía, no, eso no es así, pero la verdad es que sí. La Biblia dice que el caballo se alista para la batalla, pero es Jehová quien da la victoria. Amén, amén. Y por eso tenemos que aprender a confiar. Y fíjense que esa confianza, amados hermanos, nos da a nosotros gozo. Amén. Y excluye la envidia, ¿verdad? Así es, pero el versículo 5 nos los explica, que yo ya me adelanté un poquito, y nos dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, nos dice. Oiga esto, que Pablo recuerde que estaba orando por ellos, ¿verdad? Amén. Estaba orando por su conversión, dando gracias al Señor por su conversión, pero también Pablo aquí está hablando, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces Pablo está hablando, cuando habla de comunión, habla de algo juntos, ¿verdad? Algo viviendo en una situación. Entonces aquí la situación era el Evangelio. Es decir, que Pablo les presentó el Evangelio y ellos tuvieron iniciaron una relación con Jesucristo, como lo tenía Pablo, y esa relación con Jesucristo que cada uno tenía hacía que tuviesen ellos mismos una comunión especial. Amén. Entonces, y una participación, pastor, correcto, entre la iglesia para ir fomentando los servicios, los diversos. Algunas veces en una congregación hay diversos servicios, diversas formas como se puede servir, y entre esas está el evangelizar, el ganar almas. Es que fíjense que la labor principal, y perdón que te interrumpa, la labor principal de la iglesia, aparte de adorar a Dios, es evangelizar. Después de evangelizar, discipular. A los creyentes que se acercan a la iglesia es responsable de que aprendan todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, amados hermanos, de eso Pablo daba gracias. Amén. De que ellos mantenían su palabra, la palabra de Dios, ellos se mantenían sirviendo, ellos se mantenían llevando la palabra. Pregunto yo, hay unas tremendas iglesias, ¿verdad? Que son, cada vez que pasamos por ahí, solo son actividades y cuestiones sociales, pero muchas veces no se predica la palabra. Entonces, y a veces cometemos el error de invitar a una comida y en la comida no hay palabra, no hay quien presente la palabra. Hay un concierto y todos alaban al Señor supuestamente, ¿verdad? Y se gozan en el concierto, pero no hay palabra, nadie se convierte, nadie llega al Señor porque, amados, si no hay palabra no puede haber conversión. Amén. Y no tenemos que perder de vista que el punto central es nuestro Señor Jesucristo, que la difusión del Evangelio es la parte principal para tener una relación personal con Dios, para poder iniciar una relación con Cristo. Y si no hay evangelización, si no llevamos la palabra del Señor, si no ganamos almas, si no presentamos el Evangelio a aquel que no conoce, no podemos llevar a más personas a que tengan una verdadera relación con Dios, a que tengan una comunión con nuestro Señor Jesucristo y una comunión entre hermanos. Amén, también, pastor. amén. Y fíjense, amados, el versículo siguiente, ¿verdad? Pablo agradece, Pablo ora y le da gracias a Dios porque la iglesia de Filipo sigue caminando, ¿verdad? Con un corazón sencillo, haciendo la voluntad de Dios. Pero al final, nosotros no evangelizamos solamente para que la gente conozca al Señor, sino que porque nosotros conocemos al Señor. Amén. Porque nosotros tenemos esa comunión con Dios. Entonces, esa comunión es la que nosotros queremos que toda la gente tenga. Yo sí puedo, conozco personas pues que venden un producto, pero ellos no consumen el producto. En cambio, los creyentes, se supone, ¿verdad? Porque quizás sería un error generalizar por completo. Nosotros ya probamos el producto, nosotros ya agradecemos ese producto, estamos pero contentísimos con el producto y hablamos del producto. Entonces, amados hermanos, eso nos hace estar, oiga bien, Pablo en el siguiente versículo ocupa una palabra que es súper importante. Oiga clave. Lo que es. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Amén. Y esa es la clave. Amén. Pablo, fíjense, cuando estamos hablando de estar persuadido, es decir, que estar convencido, y ese convencimiento genera confianza. Entonces, amados, el que usted esté persuadido de las promesas de Dios, que Dios las va a cumplir, le hace poder amar a otros, aunque ese amor que usted le da, a veces no le dé inmediatamente el resultado que usted quisiera, porque no toda la gente responde bien, ¿verdad? Amén, pero esa convicción, como nos dice allá en Hebreos 11:1, esa tener esa certeza de fe, esa convicción de lo que no se ve, y tener esa certeza que Dios hará, que en un momento dado Dios va a perfeccionar esa obra, que nosotros con amor hemos sembrado esa semilla, y algunas veces no solo con amor, sino que con lágrimas. Y es que dime sí o no. Vamos a hablar así un poquito de nuestra experiencia, ¿verdad? Sí. No solo palabras así, sino que hemos dado amor. Amén. Hemos compartido con mucha gente. Hemos tratado de dar lo mejor que nosotros tenemos. Y sí, hay muchas personas que devuelven ese amor con amor, que se convierten y su vida es transformada. Y nosotros entendemos eso y estamos agradecidos por la vida de cada uno de ellos. Pero siempre hay un grupo de personas que no lo hacen, que por más amor que alguien dé, pues recibe solo, recibe solo ataques, o recibe solo malas caras, o actitudes, lo que es peor, actitudes hipócritas, porque el que no le gustó y es sincero, pues está bien, ¿verdad? Y lo dice, lo expresa. Y no hay problema. Pero el que sonríe y por detrás comienza a fraguar muchas cosas, eso es lo que duele. Y entonces, si nosotros, oiga y ponga atención a esto, si nosotros no estamos persuadidos, oiga, que el que comenzó la obra en nosotros, la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. La palabra perfeccionar significa en la Biblia, cuando se refiere al hombre, en completar. Entonces Dios va a completar la obra que comenzó hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta que Cristo venga. Entonces, si nosotros no estamos persuadidos, me voy a enojar con la fulana, me voy a enojar con el hermano tal, voy a sentir envidia del hermano aquel que Dios lo ha bendecido y a mí no me ha bendecido de esa manera. Pero si yo estoy persuadido y confiado, convencido en Dios, amados, todos pueden estar bendecidos, y yo me voy a alegrar más cuando vea la bendición del hermano, de la hermana, de fulano, de mengano, porque yo sé que tarde o temprano todos segaremos si no desmayamos. O sea, Dios tiene mi bendición. Entonces, esa palabra persuadido habla de convencimiento, habla de confianza, y ese convencimiento y esa confianza me mantiene una actitud positiva a la palabra de Dios. Amén. Y sí, que persuadidos es que nosotros no es que vamos a acomodar la palabra de Dios, sino que nosotros vamos a hacer realidad la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a aplicar, vamos a estar bajo la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra transformadora en nuestra vida. Yo digo que el Señor siempre va obrando de manera diferente en cada vida, así como cada uno tiene un llamado diferente a la casa de Dios, así como a cada uno le da talentos, le da dones para servir en la casa de Dios. Pero algunas veces nosotros queremos lo que nosotros, el capricho de nuestra voluntad, pero es Dios quien nos va transformando, es Dios quien nos va perfeccionando, dice la palabra, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. Yo no me acuerdo bien de la fecha. En algún momento sí yo tenía certeza de la fecha y el año, pero de repente tú me trajiste Hechos, acordate de fulano, acordate. No. De Hechos. Del día en que nosotros recibimos al Señor. Amén. Entonces, acordate cómo estaba Mario, que es mi hijo varón mayor. Amén. Acordate la niña, acordate. Entonces ya me hizo, híjole, pues no me acuerdo cuándo la fecha exacta ni el año exacto en que recibimos al Señor. Pero, amados hermanos, cuántas cosas han cambiado. Amén. Cuántas cosas, cómo imagínense el testimonio no el testimonio, sino que el estilo de vida que yo llevaba.
y cómo fue trastornado en cuestión de un año, porque yo quisiera decir, recibí al Señor y mi vida cambió. No, en un año Dios le había dado vuelta a mi vida en perspectiva, en acción, en desarrollo, le había dado vuelta por completo. Y he visto cómo Dios no nos ha desamparado hasta este momento, a pesar de, como les digo, que cada gente, cada persona con la que hemos tratado, pues algunos han sido hermosos, no podemos negarlo. Hemos conocido gente que ha sido maravillosa y está en nuestros corazones por toda la vida. Pero también también hay otros que no, ¿verdad? Sí, pero eso nos hace estar activos, estar listos. Amén. Cada una de esas cicatrices es un recordatorio de la obra transformadora de nuestro Señor Jesucristo, de la obra transformadora de Dios en nuestra vida. Amén. Y fíjense, amados, y no piense, por favor, que tenemos algún tipo de resentimiento. No, es que estamos enseñándole. Amén. Y estas cosas a veces las hablamos entre nosotros, pero no es bueno para nosotros estar removiendo todo esto. Pero lo que pasa es que ahora le estamos enseñando a usted. Amén. Sí, porque algunas veces, pastor, las personas creen que cuando llegan al Evangelio, como nos dijo el hermano Oscar, con quien recordás que recibimos al Señor, aquí se les terminó todo, hoy todo es... Mauricio. Sí, Mauricio, y no, el señor que predicaba era Oscar. Ok. Que él estaba predicando que ahí se había terminado ya no íbamos a tener problemas. Qué barbaridad, pero predicó hora y cuarto, ¿verdad? Y yo quería que terminara. Y nosotros ansiosos por recibir al Señor, pero bueno, el Señor tuvo misericordia de nuestras vidas y nos permitió ser persuadidos por la palabra de Dios, porque no hay otra forma de persuadirnos, sino que por la palabra de Dios. Dice que nos vamos a convertir por la locura de la predicación. Amén. Fíjense, se los comento, estábamos nosotros, y de la misma manera como estamos, en el mismo orden que estamos sentados en ese momento. Sí. Y los dos no hablábamos, no nos pusimos de acuerdo, sino que cuando de repente al fin, Oscar, ¿qué se llamaba el apellido? Es un caballero que yo creo que ya pasó a la presencia del Señor. ¿Cómo sabía Biblia? Qué increíble. Y entonces yo recuerdo que yo solo le dije, me iba a levantar y no le dije a ella, sino que solo le pedí al Señor que se levantara conmigo. Y yo recuerdo que solo la tomé de la mano, ¿verdad? Y me levanté, y si yo estaba tan decidido a entregar mi vida al Señor, que si ella se hubiese resistido, yo hubiese ido y después hubiese trabajado en la conversión o en la vida de mi familia, como lo seguía haciendo. Pero esa vez yo solo agarré su manita, me levanté, y los dos nos levantamos al Señor, nos levantamos y recibimos al Señor, y nuestra vida, oiga bien, nuestra vida cambió. Amén. Por completo. Y fue entonces, transformada. amén. Pudimos ver que por la persuasión de la palabra, por eso nosotros en gratitud no nos cansamos de proclamar la palabra de Dios, porque un día esa fue la obra transformadora de Dios y la podemos ver en nuestra vida. Amén. Y fíjense, quiero terminar con la última parte del texto, que quiero volverlo a poner en su pantalla. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó, ese verbo comenzó, es pasado, en vosotros la buena obra, oiga esto, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y fíjense, esa palabra comenzó, Pablo también se lo dijo a la iglesia de Gálatas, porque Gálatas había comenzado por el Espíritu y después estaba por las obras. Le digo, Gálatas, insensato, ustedes comenzaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. Entonces es el mismo verbo que aquí está hablando, que el Señor comenzó y el Señor va a terminar. Él es el que hace. Uno solo sigue caminando y persevera, pero es Dios quien hace la transformación. Pero amén. Lo que quiero que veamos ahora es la parte final. ¿Hasta cuándo la va a perfeccionar? No es una obra infinita, oiga bien, no es una obra que no tiene finalización.
tiene finalización. Recuerde que nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente. Nuestra carne necesita ser redimida. Y entonces cuando dice, lo vuelvo a poner al final en su pantalla, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados hermanos, está hablando de la glorificación del creyente. Es decir, en el último momento de su santificación, cuando Dios nos va a transformar y va a hacer que realmente la influencia y la existencia del pecado sea sacada por completo de nosotros. Amén. Y el poder del pecado, por cierto, el poder del pecado ya ha sido quitado de nosotros. Y cuando usted obedece es porque a usted le ha dado gana obedecer, ¿verdad? Ya en el pecado ya no es nuestro Señor. Pero un día va a quitarse toda la presencia y la influencia del pecado en nosotros. Y ese día seremos glorificados. Y fíjense que en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice esta porción de la palabra. Oiga bien, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y oiga esto, Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, esto es importante, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces Juan está diciendo, nosotros somos hijos de Dios, ya nacimos de nuevo, ya hubo una transformación en nuestra vida, pero todavía no se ha transformado por completo, porque va a llegar un momento en que vamos a ver a Jesucristo cara a cara, porque seremos igual que Él. Su gloria no nos va a destruir, y a eso se refiere ese momento, el día de Jesucristo. Amén. Por eso no tenemos que perder la esperanza y tener paciencia, que Dios está obrando. Amén. Dios sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Amén. Y entonces, y la va a terminar, amados hermanos. Oiga bien, y aunque usted se decepcione porque cae a cada momento, no se decepcione por completo, porque los hijos de Dios tenemos garantizada la victoria. Y Él va, oiga bien, Él nos va a transformar. Y hay una porción, no las iba a sacar, fíjese, pero que es importante. Oiga lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Entonces, amados, ese es el día de Jesucristo. Ese es el día que cuando se va a terminar la obra hecha por el Señor. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Así es que, amados, allí con confianza seguimos esperando, oramos unos por otros con gozo, ¿verdad? La envidia tiene que ser echada de un lado porque sabemos que Dios tiene bendición para todos sus hijos, amados hermanos, y oramos, reconocemos que toda la bendición, que todas las cosas buenas, que toda la transformación viene de Dios, y tenemos una confianza en la obra de Dios, y esa confianza nos da gozo. Por eso es que casi que no le hemos tocado, pero va a llegar un momento cuando Pablo, oiga bien, Pablo comienza a hablar del gozo, gozo, gozo. Amén. Y entonces vamos a tocar esa palabra del gozo, el desarrollo en nuestro corazón de una vida gozosa, amados hermanos. Y recuerde que como somos creyentes, que como amamos a Cristo, nosotros también somos copartícipes de la predicación del Evangelio. Y todo esto es porque estamos persuadidos que Dios no nos va a dejar a medias. Él va a terminar la obra. Amén. Y tenemos que tener esa confianza plena en Dios, que Dios sigue obrando, que Dios nos va a llevar hasta esa plenitud de Cristo, hasta llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que con alegría, con gozo, amados hermanos, yo sé que usted nos escucha hablar un montón de cosas, ¿verdad? Y por eso es que medio detuve a mi esposa ahí, porque nos está diciendo un montón de cosas que son ciertas, pero a mí me parecía en este momento que era importante, ¿verdad?, que nosotros recordáramos y que le trajéramos a la práctica todo Amén. Esto, amados, todo esto, porque la vida en el Señor es hermosa, pero fácil no es. Amén. Y cada una de estas memorias, de estas remembranzas, nos ayudan a poder tener una confianza en el Señor, a poder afirmar y
continuar confiados en las manos de Dios en el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Así es que, amados hermanos, ahí está. Y esto estamos comenzando la carta. Mira, estamos Amén. Comenzando y nos debe potenciar esta carta para que demos lo mejor de nosotros, porque podemos confiar en el mejor, en el único, en el santo, en el que no hay dos como Él. Amén. Él está apartado de todos porque Él es completamente diferente. No hay sombra de variación, no hay mentira en Él. Él cumple todo lo que promete, nos ama, nos cuida y mandó a Jesucristo, su Hijo único, a morir por nosotros. Amén. A perseverar y confiar en ese proceso que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias de verdad, llegamos hasta este momento. Gracias de verdad por habernos dado este espacio en su tiempo. Amén. Y esperamos en el Señor pues haberle ayudado a comprender un poquito más de cómo enfrentar todas estas dudas, cómo enfrentar todas estas situaciones que están pasando, confiando en el Señor, agradecidos para que el gozo que nace de la confianza que tenemos en Dios no desaparezca jamás. Amén. Porque realmente una de las características principales del cristiano es el gozo. Así es que no lo perdamos. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias de verdad, y esperamos que todo esto pues sirva a sus corazones, sirva a su mente, y pueda usted estar confiado de que Dios es fiel y cumple cada una de sus promesas. Vamos a ponernos en oración y a darle gracias a nuestro Rey. Gracias, Dios, en este momento te damos por todo este tiempo que hemos tenido aprendiendo de tu palabra. Hoy te imploramos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Dios, a poder traer a nuestra vida esto, vivirlo y aprenderlo, vivirlo y enseñarlo, Señor, con nuestras palabras y con nuestro estilo de vida, cómo tu palabra transforma nuestro ser. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Bendice la vida de tus hijos, Señor, de las personas que estuvieron conectadas y de manera muy especial, Señor, aquellos que todavía están dudando y están decepcionados por el actuar quizás de otras personas, cuando nuestra emociones, corazones, confianza tiene que estar puesta en ti. Gracias, sí, Dios, Señor, por lo bueno que eres. Una vez más, oramos por Israel, Señor, oramos por lo que está pasando ahí. Bendice tu pueblo, cuida tu pueblo, Señor, pero oramos también por el pueblo palestino y por todas las naciones, Señor, que están a su alrededor, Señor, que tu paz y que tu bendición y sabiduría pueda llegar a ese lugar. Gracias, Dios, pero confiamos en lo que tú haces. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Terminamos en este momento. No olvide que la próxima semana, el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche, estamos siempre en línea aprendiendo de la palabra del Señor. Muchas Amén. Gracias. Y no podemos despedirnos sin antes decirle que el Señor le bendiga grandemente. Gracia y paz, dice la carta a los Filipenses. Y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.